Ok, tú me avisas. Sí, 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 no, bueno, les doy la bienvenida a Cintia, Fernando, Karina y Daniela, que están acá con nosotros. Muchas gracias por haberse conectado, pero sobre todo le doy las gracias a Cristina, que además voluntariamente escribió ofreciendo esta charla. Cristina es apoderada del colegio, todavía de maternal, ¿no es cierto, Cristina? Parece. Tienes Sí, todavía está en maternidad. Está en G. eh, po- apoderada de maternal, pero bueno, es psicóloga y se dedica bueno, ahí tú nos vas a contar un poquito más de tu experiencia, pero trabaja en la clínica Indisa, trabaja también en la Universidad Adolfo Ibáñez, en temas de trastornos de la conducta alimentaria. ¿Mm? Ahí está empezando a llegar la gente. Em, Así que bueno, y hoy día nos va a conversar sobre como signos precoces y cómo prevenir eh, trastornos de la alimentación en adolescentes bueno, en adolescentes y adolescentes, estaba pensando hombres, mujeres, sobre Sí, todo porque Cristina estaba comentando que una de las cosas que se ve hoy día es que hay un aumento muy importante de la consulta en chicos varones, ¿no? No, bueno, tú nos irás a contar ahora, pero ya además estábamos ahí les hablando voy a antes ir de contando. partir de cómo los trastornos de la alimentación además han tenido un alza muy importante post pandemia. Entonces, hartas cosas Exactamente. que son relevantes. Te dejo la palabra, Cristina. La Ya, idea es que tú nos puedas contar un poquito primero. Tratamos de no pasarnos más allá de las 8, 8:10, porque sea no como te porque preocupes. esta es una hora que es súper crítica para todos. Y también la idea es que haya espacio para preguntas, ¿ya? Así que Sí, no ojalá importa. eh, podamos tener después un rato para conversar. Así que, Algunas nada, preguntitas. pues, sí, Bien, bien. muchísimas gracias. No, yo encantadísima. Este trabajo para mí es súper importante porque el nivel de prevención que tenemos que hacer es enorme. Después de la pandemia, todo este tipo de trastornos de conducta alimentaria aumentó un 30%, lo que es grave. Es una enfermedad silenciosa y que desde el punto de vista de salud pública no es muy conocida. Entonces, lo que ocurre es que aún está dentro del trabajo en tratamientos que son muy específicos, de profesionales que son muy preparados y eso también incrementa demasiado el costo del tratamiento y muchas veces las personas evitan o no pueden pagar un tratamiento tan extenso como este, que es largo además. Entonces, bueno, ahí vamos luchando nosotros para que seamos más reconocidos, para que epidemiológicamente también esto tenga un peso más importante y sea más accesible. Ese es el futuro que esperamos que pase. Bueno, yo espero contarles un poco los signos de alarma, la importancia de la familia, la diferencia de síntomas entre bulimia y anorexia, que son los más importantes. Son muchos los trastornos de conducta alimentaria, pero bulimia y anorexia me interesa porque son los más graves, ¿ya? Bueno, entonces, seguimos. Esto lo vamos a pasar rapidito porque yo pensaba, quizás no sabía cuánto tiempo teníamos, pero solo epidemiológicamente, para que tengan una idea. En un estudio de 1.610 escolares entre 11 y 19 años, el 8,3% estaba en riesgo de padecer un TCA, lo que es un riesgo alto. Y otros estudios han mostrado una cifra similar, 7,4, etcétera. Entonces, es bien delicado. Ahora, cuando hablamos de anorexia, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de anorexia? Estamos hablando de que hay restricción de la ingesta energética, ¿ya? En relación a las necesidades de ese cuerpo. ¿Ya? Ellos pasan a un peso corporal más bajo y uno lo nota que es más bajo de lo que la edad debería tener, de lo que se espera del sexo, del curso del desarrollo de la salud física. O sea, es notorio y empiezan a quedar inclusive en desventaja desde el crecimiento, ¿ya? Esto de acuerdo al manual de salud mental, que es lo que se maneja en psiquiatría. La bulimia lo mismo, pero caracterizada por la existencia de episodios repetidos de ingestión en grandes cantidades que se le llama atracón, ¿ya? Y en periodos cortos de tiempo, que en general son escondidos, sin que nadie los vea, ¿ya? Y después de eso hay intentos de compensar el exceso de comida, haciendo purgas, que por la mayor cantidad de veces es vomitar. También lo van acompañando de laxante,
hacer ejercicio físico, que también se considera purga, pero en general el vómito es el más recurrido, ¿ya? ¿Hay factores individuales? Hay. En cada individuo tiene sus características, su personalidad, por lo tanto no podemos generalizar anorexia y bulimia, no es como una enfermedad viral. ¿Ya? Y los factores individuales hablan mucho de la predisposición genética, que no está tan estudiado, pero se ha visto asociación. ¿Ya? Hay rasgos psicológicos importantes en las anoréxicas, ser muy autoexigente, muy perfeccionista, versus las bulímicas que son más impulsivas, o bulímicos, que son más impulsivos y tienden a perder el control más rápido. ¿Ya? Hay baja autoestima en los casos en general, hay imagen corporal muy negativa, mucho maltrato hacia sí mismo de la imagen corporal. Bueno, la adolescencia es un factor de riesgo porque es en donde el tramo de edad en donde estamos encontrando estos casos, que sean de sexo femenino, porque 9 de cada 10 casos son mujeres. El ambiente familiar, curiosamente, cuando es muy sobreprotector, familias que tienen mucha rigidez, que son muy controladores o muy exigentes, también ahí podría haber un problema. Bueno, y experiencias que tienen que ver con los traumas, con las dificultades de la vida, todo tipo de traumas o abusos, y ex-bullying también, etcétera. También tenemos los factores sociales, ¿ya? Y aquí viene lo que nos rodea, el modelo de belleza imperante, que es un modelo muy nocivo, son cuerpos muy delgados, muy manejados con Photoshop, una piel perfecta, una cintura muy marcada, etcétera. Y eso, por supuesto que está causando de alguna manera un imprinting en la mente de todos de que ese es el ideal del cuerpo, que es el que está bien. La presión social por la imagen, que puede venir incluso desde la misma familia: estás muy gordita, hay que darle más comida porque está muy flaca esta niña, etcétera, etcétera. Deportes o profesiones. Nos pasa mucho que vemos en el ballet niñas con anorexia. ¿Por qué? Porque se exige mucho este cuerpo de la bailarina, que es un cuerpo más bien andrógino, poco busto, poca cadera, muy delgada, estos brazos muy estilizados. Entonces tienden a caer un poco en este juego del adelgazamiento y caen en cuadros anoréxicos. Las críticas, las burlas relacionadas al peso, a su apariencia, las burlas de los compañeros, de algún miembro de la familia, algún hermano, algún amigo. Bueno, el sistema de tallas, que es horrible, porque el L que viene de Japón no es el mismo L que viene de Estados Unidos. Entonces a mí me queda el L de Japón, pero el de Estados Unidos me queda grande. Es súper relativo, lo mismo con las tallas más chicas. Entonces es muy importante también tener ese cuidado. 36 y 38 en dos marcas distintas son dos tallajes diferentes. Entonces ahí ojo con esto de andar muy pendiente de yo soy ese, no entiendo por qué me queda apretado si yo soy ese, etcétera. Harto cuidado vigilando eso. Y bueno, las páginas web que hacen apología maravillosa a la anorexia, a la bulimia, como la panacea de ser perfectas y bellas, porque eso es lo que buscan. Bueno, vamos a tener señales de alerta. ¿Ya? En relación a la alimentación son hartas, ¿ya? El uso injustificado de dietas, la culpa por comer, los cambios en el comportamiento al comer, que lo vamos a ir viendo. Los chicos se paran de la mesa, comen de pie, van al baño inmediatamente después de comer, no quieren comer en grupo familiar. Y otra cosa que hacen que es muy interesante es que comen, pero dispersan la comida en el plato para que parezca que comieron, pero uno, si lo mira bien, no comió nada. Comió 3 bocados y el resto lo dispersó, entonces da la sensación de haber comido más. También la rapidez con que ciertos alimentos desaparecen de la casa. Así que rápido se acabaron las galletas. Hoy ya no queda cereal. Y resulta que está eso en una conducta que puede ser compulsiva, que tiene que ver con el descontrol y que va con la bulimia, perdón, con el atracón que nos lleva a una bulimia, ¿ya? Encontrar comida escondida o envases vacíos. Muy común envases vacíos en los veladores, adentro de los closets. Bueno, y los restos de comida, como decía, los envoltorios vacíos, esas cosas, es muy llamativo cómo empiezan a aparecer y pueden ser un síntoma de alarma. Bueno, en relación al peso, hay pérdida de peso injustificada o un alza de peso que puede ser injustificada. Lo que les decía, miedo, rechazo exagerado al sobrepeso, que es una cosa que se empieza a volver muy, uno lo nota que son muy reticentes. El ejercicio físico en forma compulsiva y cuando quieren y demuestran que quieren adelgazar. ¿Ya? Ojo con el consumo de laxantes, de diuréticos, de medicamentos para bajar de peso, hay que tener mucho cuidado con eso.
y el constante uso de la pesa que se vuelve una obsesión, especialmente en las anoréxicas. Son capaces de pesarse en la mañana y en la noche para ver si lo que comieron las engordó o no. ¿Ya? Es bien delicado. Bueno, en relación a la imagen corporal, hay una percepción errónea de tener un cuerpo grueso. Esto se llama dismorfia corporal. Ellas lo que ven en el espejo es absolutamente distinto a lo que nosotros estamos viendo. Y aún estando delgadas, están buscando la parte de su cuerpo que está gruesa. Entonces es bien difícil comprender esto, pero estar dentro de la cabeza, especialmente de una anoréxica, ella ve gordura. Y es muy difícil sacarlas de eso, por eso después les explico cómo es el tratamiento también. ¿Ya? Esconden el cuerpo, se ponen pantalones anchos, ropa ancha, que nadie las toque para que no vean lo delgadita que están, o las que están comiendo mucho, están gorditas, de repente por los atracones también empiezan a usar ropa más ancha, que no noten lo que está pasando, ¿ya? Se quejan mucho de su apariencia, del vestuario, que no les queda bien, que no les gusta, etcétera, etcétera. Y esta es la parte triste cuando usan un lenguaje negativo consigo mismo. Es muy común que una anoréxica se suba a la pesa si ve que no ha bajado de peso. Ella misma usa palabras muy hirientes consigo misma. Soy chancha, doy asco, parezco una cerda. Y usan esas palabras consigo mismas y se castigan por no bajar de peso o por haber comido. Es bien doloroso el proceso de la anorexia, especialmente, que es la más grave de las dos son importantes. Bueno, y el comportamiento, esto es importante igual. Se les altera el rendimiento académico a la gran mayoría, ¿ya? Hay cambios en el estado anímico, se vuelven irritables, algunos están agresivos, tienen respuestas muy irascibles cuando uno nunca los vio que fueran así. Hay síntomas depresivos, ansiedad, se vuelven un poquito manipuladores, empiezan a mentir respecto de lo que comen, respecto de lo que hacen en su tiempo libre, respecto de lo que gastan su dinero, sus mesadas, etcétera. Hay mucho aislamiento social, se encierran mucho en la pieza, se meten mucho en el computador, las redes sociales, ahí están explorando. Y los cambios de grupo de interacción social son súper importantes. De repente hubo un viraje, uno que del grupo de amigos que tenía, de pronto se sale y tiene un grupo distinto. Y empiezan a tener a veces un líder en ese grupo, que si es un grupo que tiene la tendencia al tema del cultivar esto de la delgadez, siempre hay un líder ahí que está como incitando a las demás y están las que siguen esto. Entonces también hay mucho cuidado cuando ven estos cambios notorios en la vida social. Ahora, síntomas de alarma. ¿Qué me podría alarmar a mí? Con esto no quiero decir que van a ser un diagnóstico, pero son lo que a mí me permiten parar la antena, es banderita roja. Bueno, la preocupación por la figura, ya se los dije, la pérdida de peso importante, pero en un periodo corto de tiempo, es muy llamativo. Las dietas persistentes, si uno ve que están buscando dieta, que siguen haciendo dieta, que dicen que están en dieta, que llegan con una dieta nueva. ¿Ya? Mucha restricción alimentaria también que lo vamos viendo, cada vez comen menos. Bueno, los cambios de hábito alimentario es un hecho, ya. Empiezan a usar muchos productos para adelgazar, ya sean geles corporales como también las pastillas y todo lo que salga de moda, la nuez de la India y todas estas cuestiones que aparecen en dietas y cosas. Suelen purgar a través de mucho ejercicio físico. Tienen un interés obsesivo por la comida, pero esto es bien divertido porque son muy distintas, son dos polos. Las anoréxicas tienen el interés por saber, ellas quieren ver calorías, cantidad, componentes químicos, todo eso, versus las bulímicas, que lo que les interesa por lo general comer son cosas calóricas. Y no les importa tanto lo que dice, sino que se arrastran. La necesidad las lleva hacia lo calórico. Tirar la comida, comer, mentir sobre las comidas, sí me lo comí todo. ¿Te comiste la comida que te llevaste al colegio? Sí me la comí y la han botado. Eso es difícil de evaluarlo, pero se empieza a notar a través de los otros síntomas. Otros más, lo mismo, obsesión del peso, mucha preocupación por el rendimiento, las anoréxicas, muy autoexigentes, muy castigadoras, los comentarios despectivos que ya se los mencioné, cambios de humor en general. Y en la bulimia. Los bulímicos comen escondidos. La comida desaparece inexplicablemente. Suelen ir al baño inmediatamente después de comer para evitar que la alimentación se absorba y la vomita. ¿Ya? Los cambios de humor de repentino y en este caso de la bulimia hasta el descontrol. Uno nota que comen de repente muy compulsivamente y después desaparecen y están en el baño.
Y nuevamente, los comentarios despectivos, el maltrato hacia sí mismo desde lo verbal. Incluso el maltrato puede ser físico, igual cuando los chicos se hacen cortes, se pellizcan y cosas por el estilo. Eso también lo esconden. Bueno, prevención. Esta es la parte linda porque el comer en familia, vivimos en una urbe muy grande, es muy difícil sentarse juntos a la mesa, pero tenemos que hacer intentos de lograrlo en algún momento de la semana o en el desayuno de repente, etcétera. La idea es que nos permitamos como familia tener momentos de compartir, ¿ya? Aquí hay que cultivar hábitos saludables desde el núcleo familiar. No hagamos la cosa simplista de llamar al delivery para que traiga las pizzas. Cocinemos algo, hagamos algo, tengamos cosas en la casa listas para consumirla y que sean alimentos y que corresponda a alimentos de almuerzo, a lo que se come en la once o a lo que se toma en el desayuno, que sean atingentes a la hora de la comida que es, ¿ya? Nunca castigar o premiar con la comida, nunca. Y si lo hacemos con los niños es peor, eso no se hace jamás. Lo otro importante es no tener discusiones en torno a la alimentación. Idealmente no discutir en la mesa y no hablar de la comida en la mesa, hablar de nuestras experiencias, de nosotros, ¿ya? No hablar del cuerpo de otros. Esta es una campaña muy linda, yo me imagino que más de alguno lo ha visto. Esta campaña la hizo una compañera mía del magíster, que es una frase épica que dice mucho. Habla mucho del respeto, habla mucho de la gordofobia, habla mucho de muchas cosas desde el punto de vista social que tienen que ver con el cuerpo y de nuestra interacción. No hablar del cuerpo de otros, nunca. ¿Ya? Bueno, manejar los conflictos familiares, si tenemos un conflicto en pareja, los chicos no tienen por qué saberlo. Si tengo muchos hijos y tengo un conflicto con este hijo, yo necesito hablarlo en privado con este hijo, no lo voy a retar en frente de los hermanos, etcétera. Estoy poniendo ejemplos, ¿ya? Y estimular positivamente las cualidades, pero no las cualidades físicas, no eres bonita, no, eres inteligente, hoy amaneciste radiante, llegaste contenta del colegio, me encanta cuando te ríes, cosas que tienen que ver más con el cómo el individuo se proyecta, cómo muestra su capacidad cognitiva, en vez de decirle, ¿por qué no te sacaste un 7? No tuvieras, te sacaste un 6,8, pudiste sacarte un 7. No, te sacaste un 6,8, bien, súper. Qué bueno, buena nota. ¿Ya? No seamos rígidos, porque los chicos se empiezan a exigir a sí mismos y ellos sufren con la rigidez, sufren mucho. ¿Ya? Y aquí hay una cosa maravillosa que es el funcionamiento familiar, que es épico. El funcionamiento familiar es uno de los factores más estudiados en trastornos de conducta alimentaria, de lo que más se sabe, porque tampoco es algo tan estudiado, especialmente en nuestro país, ¿ya? Las familias que son protectoras es donde hay unión, cohesión, hay respeto, hacemos cosas juntos, vamos, no sé, de camping, hay muchas familias se van juntos toda la nieve y al más chico le enseñamos a subirse al esquí, por ejemplo. Vamos todos al parque el fin de semana y llevamos un picnic juntos, cohesión, vida familiar, divertido. Juntarnos a ver una película juntos en la casa, todos. Busquemos entre todos una película que nos, o vamos todos al cine. Cosas lindas que no son tan difíciles, ¿ya? Una familia que se adapta más rápido a los cambios, que se adapta rápido cuando se cambia de casa, que se adapta rápido al cambio de clima, una familia que se adapta rápido al cambio de vecinos, una familia que es flexible, que no es rígida, y volvemos de nuevo a evitar la rigidez, ¿ya? Es una familia que emocionalmente habla más, se expresan más el amor, se dicen más veces te quiero, se abrazan más seguido, se besan mucho, y eso también es una familia muy contenedor, ¿ya? Y lo otro es cómo nosotros le enseñamos a los miembros de la familia a ser independientes. Tú puedes, hazlo tú, y si no puedes, me pides ayuda y dejamos que el niño, que el adolescente haga su experienciar con lo que necesita. Esto lo hacemos mucho con los más chicos, pero con los más grandes se nos empieza a olvidar. ¿Ya? Hagámoslo de esta manera. Como les decía, las actividades familiares, manejar los conflictos, la familia que maneja los conflictos adecuadamente, que hace mediación, que es íntimo en la resolución de los problemas, que no expone a un familiar frente al otro, son familias que tienen mucha mejor relación, mucho mejor funcionamiento y hacen menos daño, porque los chicos sufren cuando las familias son disfuncionales. ¿Ya? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo yo agarro a este hijo, a esta hija, y que estoy viendo cosas que estoy sospechando, que me parece que podría ser, o se me paró la antena? Primero, ser honesto.
súper directo, pero muy acogedor, muy comprensivo. Yo le decía, hijo, hija, estoy preocupada por ti. He visto que esto y esto está cambiando. ¿Necesitas que te ayude? ¿Estás bien? ¿Necesitas que te lleve al médico? ¿Quieres conversarlo con alguien que no sea yo? ¿Te gustaría que pidamos ayuda? Etcétera. ¿Ya? Muy comprensivo. Yo le explico lo que vi, tengo que decirle. Fíjate que me he dado cuenta que entras mucho al baño, qué sé yo. He escuchado que aparentemente estás vomitando, eso me tiene preocupada. ¿Ya? ¿Cómo te puedo ayudar? Dime qué puedo hacer para ayudarte. A los chicos eso les abre una puerta enorme porque ellos se sienten muy aislados. A veces se sienten muy solos. Entonces, con eso abrimos la puerta a que nos digan si necesito ayuda, que se abran un poco, ¿ya? Nunca los condenemos, no les digamos, ¿por qué estás haciendo esto? Esto está mal, estás vomitando, yo te escuché, no me lo puedes negar. No, no podemos hacer eso. No acusarlos. A veces hay familias entre que el hermano viene y acusa a la hermana de que lo encontró vomitando y queda un poco la escoba, ¿ya? No obligar a confesar, nunca los obliguen a confesar porque con eso lo único que van a lograr es retraimiento y menos posibilidades de ayudarlo. Y podríamos incluso aumentar la sintomatología si es que lo que hay es un trastorno de conducta alimentaria. Hasta ahora no lo hemos diagnosticado, pero estamos siendo comprensivos, ¿ya? Bueno, como todo padre, tenemos que ser nosotros el equilibrio, el puntal, el respaldo, la mano que agarra, el abrazo que necesitan, etcétera, ¿ya? Por otro lado, contarles cómo es el tratamiento, que esto me interesaba mucho que lo sepan. El tratamiento del TCA, como les decía, es costoso, es extenso, requiere muchos profesionales, ¿ya? Multidisciplinarios, nutricionistas, nutriólogas, psicólogas, psiquiatras, eventualmente kinesiólogos también, de acuerdo a lo que vayamos evaluando. Y todo esto tiene que ser en un equipo armado, cohesionado. Esto es súper importante. Yo como psicóloga jamás, nunca atendería a una paciente con un trastorno de conducta alimentaria si no estoy trabajando en un equipo que me dé respaldo, porque no funciona uno solo, no ayuda en nada. Necesitamos equipo completo, ¿ya? Y hay centros especializados porque también esto es una especialidad. No es algo que cualquier miembro del equipo de salud lo pueda hacer, ¿ya? Incluso los nutriólogos y nutricionistas son especialistas en el tema. La familia siempre tiene que estar integrada en el tratamiento, siempre. Si nosotros detectamos un caso y después nos dicen, sí, fíjate que estamos ante una anorexia, inmediatamente nosotros familia estamos aquí, necesitamos ayudar, queremos hacernos parte, ¿ya? Esta es una terapia lenta, muy lenta, requiere mucha comprensión del entorno, hay muchas recaídas, hay pacientes que están 3, 4 meses súper bien y tienen una caída. No podemos retarlos por eso. Yo siempre les digo esto, porque los pacientes se frustran, especialmente las anoréxicas, se frustran enormemente. Entonces yo digo, esto es como ir de Valparaíso a Santiago. Yo partí el viaje, a la sanación, por decirlo de esta manera. Partí el viaje. Pero resulta que en algún minuto se me pinchó el neumático, quedó la escoba. Paró mi viaje. Tuve que parar, quedar detenida, subir el auto, cambiar la rueda. Y después sigo. Entonces el viaje nos vuelve al principio. Tiene un alto, pero igual seguimos buscando alcanzar el final de lo que queremos, que es sanarse. ¿Ya? Aquí la sanación es el dolor y el sufrimiento emocional. Jamás, nunca un trastorno de conducta alimentaria tiene que ver con la comida. La comida es el síntoma. La enfermedad es profunda, es emocional, es social, ¿ya? Tanto del paciente como de la familia, ¿ya? ¿Qué más? Chuta, no tengo mucha batería, me está avisando mi computador. Esto, bueno, esto se los muestro yo, es absolutamente el equipo en el que yo trabajo, no, no tengo conflicto de intereses porque nosotros hacemos mucha ayuda a la comunidad, pero tenemos esto que es el taller psicoeducativo para padres, los cuidadores de pacientes con TCA. Cuidadores decimos porque es el entorno que está, no siempre son los padres, son los abuelos, etcétera. Eso, en el contacto nosotros recibimos los pacientes talleres.tca@gmail.com y en el SECA el correo es fácil, seca@uai.cl. ¿Ya? Ahí es donde nos pueden pedir ayuda. Hay muchos centros más, si ustedes buscan, hay muchísimos centros. Yo hablo
la oferta que hago yo de trabajar en ese equipo y que además tiene un costo inferior y que tiene profesionales absolutamente calificados. Eso está más que claro. Así que eso, espero si quieren hacerme alguna preguntita, algo que les parezca que no les haya quedado claro, me cuentan. Gracias, Cristina. De repente podrías dejar de compartir para que podamos así más bien como, bueno, Estoy en eso, estoy en ahí eso. para que podamos mirar, los que puedan prender sus cámaras para que podamos conversar. Muchas gracias, Cristina. Yo creo que este es un tema, bueno, sumamente importante. Yo tengo una primera pregunta mientras los demás se lanzan. Me encantaría entender un poquito más si puedes contar de estos talleres, como cuál es como el acompañamiento que se hace, yo, como porque queda súper claro con lo que dices que es un tratamiento multidisciplinar, con muchos especialistas, pero también queda claro con lo que dices que la familia es fundamental, parece, ¿no? Como El porque eje, exacto, el eje fundamental, el puntal del tratamiento es la familia. Nunca tratamos a un paciente solo porque es un sí, paciente que o no va a sanar o va a tener una evolución súper tórpida. ¿Ya? Necesita respaldo, generalmente lo que nosotros decimos, este paciente necesita amor, necesita sentirse acompañado, necesita que le muestren que no está solo, que lo comprendan, que le saquen la y, soga de sentirse rígido. Y y, eso se lo da a la familia. y nos podrías contar un poquito cómo es el trabajo que se hace con los padres en estos talleres, por ejemplo, que Sí, en estabas los talleres se le enseña mucho a los papás, se les dan muchas herramientas, como lo que yo les estaba contando ahora, muchas herramientas respecto de cómo abordar el caso, cómo tratarlo, qué lenguaje usar con ello, cómo abordar la sintomatología que tienen, cómo también vigilarlos sin que los estén hostigando. Le enseñamos esto de la reunión de familia en torno a la comida, que no es lo más importante la comida, sino que más no es importante lo que está servido en la mesa. Lo importante está de aquí para arriba, los que estamos sentados en la mesa y cómo estamos interactuando. Ellos también tienen que saber cuándo están siendo manipulados por el paciente. También tienes que estar en conocimiento de los medicamentos que se les pueden estar dando, qué síntomas pueden dar, qué estamos buscando con esos fármacos. Si hay disfunción en la familia, se trata de atender la disfunción también. Bueno, son hartas cosas, pero están orientadas a eso. ya. ¿Alguna otra preguntita que quieran hacer? ¿O fui muy clara o no me entendieron ninguna cosa? Porque tenemos esas dos opciones. No, Esas dos opciones. yo tengo otra pregunta. A ver, no, Daniela, ¿tú quieres preguntar Ay, quería o preguntar comentar? algo puntual. Bueno, los talleres familiares que tú comentas, pero ¿hay trabajos de equipos de autoayuda, por ejemplo, no sé, como un comparativo a Alcohólicos Anónimos, Sí, pero como aquí que se encuentren gente que se identifique, que sea de la misma edad, edades parecidas, que cuenten sus vivencias y que absolutamente. no se sientan solos en este camino? Porque Hay grupos, es es muy muy tabú esto. tabú, no, si reconocerlo es muy difícil, pero sí, hay grupos, hay cosas que se llaman comedores diurnos. Y eso significa que algunos centros lo tienen porque lo tienen físicamente armado. Y es que reúnen a las pacientes anoréxicas y van a pasar el día allá. Se comen el almuerzo todas juntas, se vigila lo que comen, se evita que la comida se bote, nadie puede ir al baño después de comer, se quedan todas juntas, ven tele, comparten, hacen juegos de mesa y en el horario en que les toca irse, se van. Y con eso nos aseguramos que la alimentación fue adecuada durante el día. Esos talleres se hacen cuando ya están un poquito más compensadas también, porque si no la pasan pésimo. Pero cuando ellas ya están un Pero poco más ya. caballo, cuando se sienten más, saben que están afectadas por la enfermedad. Ah, pero no ¿Ya? hay como una situación de inicial de diálogo entre ellas, de mesas redondas, de conversar sobre lo que los aqueja, cómo sienten que desencadenó la patología, como más que el día entero y ver qué come cada una, es como conversar sobre su Sí. situación y como Alcohólicos Anónimos, en el fondo, cómo yo partí, fue un bullying del colegio, fue que mi mamá despreciaba a mucha gente gorda, fue que yo escuchaba, ¿cachai? Que se conversen cómo entraron en Taller.
Claro, ¿existe algo así o es lo que tú Sí. dices? Sí, se hace también, cada centro los distribuye y los arma de manera distinta. Ya, Siempre el tratamiento tiene que ser individual con la familia. Cuando ya está en una etapa más avanzada de su tratamiento, en grupos se pueden reunir, ojalá de las mismas edades también, como para que estén y puedan entre ellos, tal como tú dices, compartir sus experiencias. Pero claro. esto ya más un poco en la etapa más evolutiva de la enfermedad. Al principio, como es una enfermedad muy íntima, muy silenciosa, se trabaja primero con el paciente y con el envoltorio de la familia. Y ahí entra el terapeuta, el equipo de Ok, terapeuta. gracias. Quizás sería bueno también aclarar como justo, porque imagino que habrá, no sé, yo, siempre hay que hospitalizar, porque igual hospitalizar a una hija, a un hijo menor de edad en una institución psiquiátrica es como muy angustioso, entonces a mí me gustaría saber si es que eh, tú, por ejemplo, no sé, me gustaría saber tú, no sé si ustedes tienen la política de en general hospitalizar, cuándo se hospitaliza, em, Mira, ¿qué paciente se hospitaliza? El paciente que tiene alteración vital en el organismo, ¿ya? Es decir, está lo suficientemente delgado como para que se esté desmayando, como para que pueda tener arritmias, como que es un paciente que ya llegó a ingesta cero, y esos son pacientes que se hospitalizan, pero no en psiquiátricos, se hospitalizan en unidades de trastorno conducta alimentaria con profesionales adecuados. Por lo general se alimentan por sonda, ¿ya? Se alimentan por sonda, se busca estabilizarlo y una vez que estabilizan peso y todo, pasan al tratamiento ambulatorio. Nosotros, por ejemplo, atendemos solo pacientes ambulatorios. Cuando llega un paciente grave, lo pasamos directamente al lugar donde se atienden los pacientes graves. Lo que tiene que ver con las instituciones psiquiátricas es cuando existe algún estado basal, por ejemplo, no sé, un trastorno afectivo bipolar, un trastorno de personalidad más o menos descompensado. Ahí estamos hablando de la cosa de psiquiátrica, pero en general nuestros pacientes se hospitalizan en unidades de manejo de trastorno de conducta alimentaria. En San Carlos de Apoquindo lo manejan. Ahí los hospitalizan, los manejan, lo saben dirigir. ¿hay alguien más que ¿Alguien tenga? más que quiera hacer alguna consultita? Yo no, Hola, ¿cómo están? Dime, Perdón, sí, ¿cómo estás? hola Oye, Jimé. pucha, tengo vergüenza de decirlo, pero es que llegué medio tarde a tu presentación, perdón, pero entre el taco y todo lo demás no quería hacerlo desde el celular, pero bueno, entonces me perdí probablemente la parte más interesante y el inicio, o sea, no estoy diciendo que el tratamiento obviamente no es interesante, pero todo el inicio de determinar la presencia o el diagnóstico de estos trastornos, ¿cierto? Sí. Pero mi pregunta es porque hoy en día, cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, no solamente estamos hablando de anorexia y de bulimia, ¿cierto? Que son como las patologías más como las puntas de lanza, por decirlo así, ¿sí? Ujú. Hoy en día hay mucha literatura respecto a la adicción a los alimentos, que es, si bien es un constructo que no está definido en el manual diagnóstico el DSM-5 en este caso, sí hay investigaciones acá en Chile que están mostrando cierta presencia de este constructo en población chilena. Y es súper interesante que tenemos que tener esta otra mirada, porque es cierto, bulimia, bueno, si bien bulimia no está asociado necesariamente a un peso bajo, de hecho no lo está, este otro trastorno de la alimentación o un posible trastorno de la alimentación que es la adicción a los alimentos, nos muestra el lado contrario, pues personas que finalmente como consecuencia de esta condición o esta situación, este constructo, finalmente terminan en condiciones padeciendo sobrepeso o obesidad. Entonces, considerando la epidemiología nutricional que hay hoy día en nuestro país y en los niños principalmente, que es súper preocupante, ¿cierto? Siento que de repente también tenemos que transparentarnos y hablar desde esta otra mirada de los trastornos de conducta alimentaria. Insisto, si bien es cierto, todavía no está
declarado como un trastorno como tal, porque no está en el DSM-5. Creo que es interesante tener esta mirada y no quedarnos solamente con la idea de que el trastorno de conducta alimentaria te va a llevar a un enflaquecimiento severo, como podría ser la anorexia, sino que también tiene esta otra mirada que te puede llevar a padecer sobrepeso u obesidad. Entonces, es como quizás como dejarlo medio planteado en el debate. Pedir también tu opinión como profesional, obviamente, mucho más probablemente experta en esta temática. Y nada, lo quería poner ahí como para un poquito para la Bien. discusión. Sí, Sí, mira, es súper buena tu intervención, porque ¿sabes qué pasa? Que la adicción a la comida en el fondo es adicción a los hidratos de carbono, que es la comida calórica, la comida que causa mucho placer a nivel neuronal, de la endorfínica. ¿Ya? Eso en general no está considerado como un trastorno de la conducta alimentaria, pero está considerado dentro de los síntomas que uno encuentra cuando la persona es obesa, cuando tiene trastorno por atracón, o cuando tiene una cosa que se llama el binge eating disorder, que es Mm. el pastoreo, le dicen, el picoteo. ¿Ya? Entonces, ahí estamos hablando de ingestas calóricas que pueden o no llegar a ser, como te digo yo, adictivas, pero es la adicción al hidrato de carbono, es más una cosa metabólica, más que una enfermedad. No hace considerado como una adicción como el tabaco, como el alcohol, no, más bien es que una cosa de, lo han dejado en salud mental, pero tal como tú dices, no está en el DCM, no sale en ninguna parte, solo ahora es un síntoma, es un estado metabólico en que está el paciente de donde sí, probablemente sale la insulinoresistencia, y tienes razón con esto de que se ve más en la obesidad, pero tenemos que tener una observación clara. Siempre en la mente tenemos la idea que la anoréxica es una chiquilla flaca o un chico muy flaco, y no. Hay anoréxicos en que no se nota físicamente, pero están altamente sintomáticos. Y lo mismo los trastornos por atracón. Hay trastornos por atracón que son absolutamente normopeso, que no bajan ni suben. Y tenemos otros que migran hacia estados más de obesidad. En sí. general, las personas que tienen obesidad y que llegan a los centros como el nuestro acá para cirugía bariátrica, vienen con un historial de trastorno de conducta alimentaria desde el punto de vista atracón y del picoteo. Es Mm. súper común Mm. encontrarlo. Sí, Mm. no, Mm. muy interesante porque, o sea, mi relación con la temática tiene que ver por eso, porque yo soy nutricionista, entonces el contexto del sobrepeso y la obesidad en los niños hoy día realmente es algo complejo, es un problema de salud pública. Y está este síntoma que tú estás mencionando que también tenemos que ir a buscarlo, tenemos que ir a mirarlo en nuestros hijos. O sea, este tipo de actitud, como la necesidad constante de comer, no sé, como tú dices, hidrato de carbono, o no sé, eventualmente chocolate, o este tipo de cosas, creo que también es algo que tenemos que tener en consideración, pesquisarlo de alguna manera y eventualmente también, pues sincerarlo, como en este proceso que tú mencionabas. Hablarlo directamente, qué te pasa si consumes este tipo de alimentos o no sé, pero creo que Un es abordaje necesario. amoroso, muy Amoroso, amoroso, sí, 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 muy sí. amoroso. Sí, 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 ese es el sí. punto. Bueno, gracias, Cristina. No sé si hay No otra sé pregunta. si hay Si me llego a, alguna otra pregunta. ¿Mm? me llego a desconectar, me voy a conectar del teléfono. Bueno, traje el cargador y mi computador me está haciendo así, pero todavía me Ya, queda batería. ya, ya. Yo tengo una otra preguntita, pero no sé si Dale. hay alguien más, no quiero robarme todas las palabras. Y probablemente la Jime y tú, Cristina, pueden contestar eh, o poner como un poco la idea de esta campaña de no se habla del cuerpo del otro, porque nosotros somos de una generación donde se hablaba todo el rato del cuerpo del otro, ¿no es cierto? Como que estoy pensando en el gap generacional con nuestros hijos o hijas. Y uno tiene súper metido esta cosa así como, oh, estáis más flaca, qué fantástico, ¿no? Como que es como casi que te sale y uno como que le cuesta entender que hablar del cuerpo del otro también es para decir como cosas buenas, que tampoco uno debería decir, ¡ay, qué linda estáis! ¿Ah? ¡Ay, qué bien te ves! Y que son como cosas que, entonces, es muy contra natura, yo encuentro, porque uno como que le sale mucho y justamente desde una cosa amorosa quiere como decirle al otro algo bueno. Eh, entonces, no sé, me encantaría si me explíquenme un poco más cómo se hace esto de no se habla del cuerpo del otro, no se dice nunca nada, 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 No, ahí estamos cómo, hablando cómo no-
es un constructo en términos a hacer crítica, a comparar, a clasificar el cuerpo. ¿Ya? Porque yo puedo encontrarme contigo y yo te digo, oye, que te ves linda hoy, y no tiene nada de malo. No tiene nada malo que yo encuentre Ah, que te ves muy linda porque te pusiste una blusa X, está súper bien. Pero no es lo mismo que yo te diga, oye, esa blusa te queda medio apretada. ¿Sabes que te ves más, te encuentro que te ves más chupada, estás como muy flaca? Entonces ahí estamos hablando en específico, haciendo un juicio del cuerpo del otro. Y cuando tú mira, metes eso no sabía. juicio entre medio, ya ahí la cosa se pone más pesada. Porque yo siempre les digo esto, mira, es como que me preguntan, oye, ¿dónde queda en la calle tanto? Y yo te digo, mira, ¿dónde está esa señora gordita de ahí? A la izquierda. Pero yo podría decirte, ¿dónde está la señora de la chaqueta roja? A la izquierda. Pero tenemos Mm, internalizado hablar de la corporalidad. Entonces, ahora, hay una cosa muy linda, y nuestras generaciones de chicos ahora son muy abiertos a la diversidad, es muy bonito. mm, Entonces, cada vez esta diversidad de si está gordito, si es pequeño, si es morenito, si es rubio, les es muy intrascendental. Le gusta vestirse de rojo, le gusta venir a clase en patines, y los chiquillos, para ellos es intrascendental eso. Lo importante es la interacción social que tienen, que es muy lindo. Y eso es de generaciones nuevas, no las más antiguas que venimos con la crítica, que la abuelita decía, ah, a esta niña le faltan un par de cazuelas, mira esas piernas flacas que tiene. Eso era muy típico. Te tienes que comer toda la comida, ¿eh? Y te meten la culpa, también te comes toda la comida porque te la hice con cariño, la comida no se bota. Entonces ahí viene el punzazo de tener una relación con la comida. Lo otro y te generan culpa, pues después de adulto, o si no te dicen, el plato sale vacío de la mesa. Entonces, después de adulto, uno no se recuerda a la mamá diciendo el plato sale vacío, sino que uno tiende a tener la respuesta de agarrar y comerse todo y dicen, es que no puedo dejar comida en el plato, me carga. Pero fue una mamá que le dijo, no te paras hasta que el plato esté vacío. Vamos mm, inculcando eso. Hay una cosa muy linda mm, también, que yo eso le enseño mucho a los pacientes bariátricos. O sea, me fui al tema, me fui volando, pero los pacientes bariátricos en general tienen una relación con la comida muy poco sensorial. O sea, todos en realidad de adulto tenemos una relación con la comida muy poco sensorial, esto de mirar, de oler, saborear bien, mascar, escuchar cómo cruje, eso lo tenemos súper abandonado, pero nacimos con esa capacidad. Nosotros cuando éramos guagua, nos sentaron en nuestra sillita y agarramos el yogur y lo pasamos por el pelo y sentimos la textura y agarramos cosas y pusimos mala cara, en otras nos chupamos los dedos, nos pusimos contentos. mm, Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a crecer y el niño quiere seguir agarrando la comida con los dedos y no tiene nada de malo, pero uno le dice, usa el tenedor. Y uno ya sabe que sabe usar el tenedor. Entonces, si el niño te dice, quiero comer con las manos, la única objeción de nosotros es, ¿te las lavaste? Y te dice, sí, me las lavé. Cómetelo con las manos. Y agarran el pedacito de carne. Mi hija, la lechuga se la come como que fuera un tallarín y pues le encanta. Ella lo encuentra maravilloso comerse la lechuga en tiritas. Entonces, eso es muy lindo porque le permitimos seguir teniendo la conexión sensorial con la comida, que eso no se puede perder. Y los adultos mm, la perdemos por comer rápido, por comer cosas inadecuadas, o hacer pausas muy grandes de comida. Entonces, no como nomás y después me zampo todo de una al final del día, que es lo que suele pasar un poco en nuestra mm, sociedad, especialmente en las ciudades mm, grandes. Bueno, mm. Qué importante eso, hablar de disfrutar la comida, ¿no? Como de la parte como la experiencia completa de disfrute, porque además que tenemos tan pocas fuentes de disfrute, me parece a mí en general, claro. en la vida moderna. ¿Ah? Hay que conectarse con la comida. Si uno se propone todos los días, y yo me lo digo para siempre, nunca más me echo un alimento a la boca sin antes mirarlo. Cuando yo lo miro, ya le estoy prestando atención, ya dejó de ser un acto mecánico. Si después el resto del proceso lo voy depurando y lo aprendo más grande, porque hay una cosa que se llama el mindful eating, que viene del mindfulness, que es esto del goce, de la conexión, del escuchar tu Mm, cuerpo, que es muy lindo. Pero si al menos te lo propones, yo nunca más me voy a echar comida a la boca si no la miro, empiezas a tener conciencia de lo que comes. Entonces tú ves que es una arvejita, es verde y es redonda. Entonces cuando la tienes en la boca, la lengua te explora y la lengua te dice, es redonda. Después la muerde y la lengua te dice, está harinosa. Y el gusto te dice, está buena la arvejita. Entonces al final termino teniendo una experiencia sensorial mucho más grande, porque la idea mm, es esta, disfrutar esto, pero comer esto. ¿Y nuestra sociedad qué hace?
disfruta esto, pero come esto. Entonces hay que dar vuelta a ese platillo un poco. Y eso se trabaja mucho en términos de la relación con la comida, del momento de la ingesta también. Bueno, yo lo trabajo mucho con los pacientes bariátricos, igual, el tema de la dismorfia corporal, bueno, y todas esas cosas que son muy similares a la anorexia, la bulimia. Y lo otro, porque hay otros, muchos trastornos más, pero las vedettes son bulimia y anorexia, que son las más comunes y las que más vemos. Bueno, ya estamos llegando a las 8, así que, Estamos pero llegando a la... no sé si alguien quiere Valeria, sí, la Valeria yo la veía y con cara me tincaba, Valeria, que quería ya hacer una pregunta. Dale. Y muchas gracias, Javiera, por esta oportunidad y también Cristina, Jimena, por sus aportes, súper interesantes. También perdón que llegué un poco tarde, pero venía a la pega y ustedes saben. Em, Quería preguntar, perdón si es que ya lo mencionaron antes y me repito, pero ¿hay alguna, cómo decir, algún parámetro diferencial que permita justamente discriminar cuando hay niñas y niños que están con una ingesta mayor porque se están desarrollando y lo necesitan, porque están metidos en deporte y están full comilones, versus cuando ya se pasa a un trastorno o al inicio de algunos indicadores del trastorno, todo esto teniendo en cuenta que es, no sé, que son niños que están en un buen peso, en una buena talla, etcétera. Entonces, como estoy pensando justamente en un hijo comilón que va a entrar a la preadolescencia, que come 3 platos, y yo digo, Se lo chuta, comen todo, se lo comen todo. ¿será, será normal? ¿Será bueno? ¿Soy mamá primeriza entrando a esto? No, Entonces, mira, los adolescentes comen mucho, los varones adolescentes comen mucho, son unas máquinas, especialmente cuando hacen deporte. Se pueden comer 3 halluyas a la hora de 11, se comieron 2 en el desayuno y tú los ves corporalmente bien. El problema está, y aquí es donde hay que observar, especialmente cuando hay mucha ingesta, es cuando tú empiezas a observar la ingesta escondido, cuando yo empiezo a comer escondido. Cuando encontráis comida en el velador, como les decía yo, en el velador, dentro del closet, abajo de la cama, empiezan a aparecer cosas y uno dice, ¿por qué está comiendo escondido? Entonces, también cuando hay incremento de peso, porque uno dice, chuta, hace deporte, pero igual está más gordito. O sea, ahí puedo sospechar o puedo poner el ojo. O sea, eso me dice que vigile más. ¿Ya? En las niñas, lo mismo, hay chiquillas que son deportistas, pero comen bien, tienen buen vínculo social, la pasan bien, estudian tranquila, no están teniendo problemas con su entorno, son chicas que están felices, que muestran su cuerpo, que no tienen problema, que se le vean los brazos, las mangas, etcétera. Ahí tú ves una niña que está tranquila haciendo deporte y alimentándose para su deporte. No es lo mismo la que se esconde, la que yo que no quiero estar con los amigos, va a hacer deporte y después llega a la casa y corre 20 minutos más en la trotadora porque resulta que se comió un chocolate y lo tiene que quemar. Ahí la diferencia es drástica. Uno empieza a ver lo que es drástico, es aislado, es solo, se ve sufrimiento. Pero los chiquillos sanos haciendo deporte, uno los ve contentos, po. Se les nota a la legua que están contentos, uno los ve con buenos vínculos sociales, son felices con los amigos, les gusta ir al campeonato, comen como locos, especialmente los hombres adolescentes, pero no estoy viendo a un niño que sufre, O sea, eso es importante, uno tendría que ver a alguien que está sufriendo. está sufriendo, que se aísla, que está más callado, que no se ríe, que no comparten la mesa, que se quiere llevar la comida para comer solo en la pieza, cosas así. ujú, muchas gracias. Así que eso. Bueno, yo creo que, bueno, creo que han salido preguntas súper interesantes. Me encantó las preguntas que aparecieron y cómo uno amplía también como la complejidad con lo que aporta la Jime. La pregunta de la Valeria me parece también genial porque uno, claro, también me ha pasado, no con mi hijo, pero con a mis hijos de amigas que casi que comen de una manera que uno dice, pero como que el mundo se va a acabar. Ah, Sí. y es buena esta distinción como del sufrimiento. Me parece súper interesante eso de si alguien está sufriendo o no. Cristina, te doy las gracias por este tiempo, en este tiempo además del año que ya estamos todos así llegando apenas, así que muchas gracias por tu disponibilidad, por tu tiempo, por tu preocupación, por haber sido tú misma la que escribiste para hablar, o sea, eso también creo que habla, es muy lindo. A ver. Ay, se nos fue. Se acabó su batería, sí, ella lo había Ya se nos mencionado. acabó.
muy literal, ¿no? Sí, ya, se nos acabó la batería. Ya, bueno, que estén muy bien. Gracias por haberse conectado. Un besito. Gracias, cuídense todas, que estén muy bien. Chao, que Chao, estén chao. bien.